Hola muchachos, otra vez, ahora con un nuevo tema, el método científico. Espero les sirva para sus notas o para aquellos que perdieron clase. Se va a escuchar un poquito de ruido de fondo, pues tengo una pequeña visita, un amiguito de la familia que está viendo una película. Entonces, pero pues no creo que moleste. Em, Vamos a empezar eh, recordando que la ciencia, como habíamos visto en otros temas, es un conjunto o una recopilación de conocimientos que se hace en una área de estudio, y que esa recopilación de conocimientos finalmente la hacen los científicos con una metodología y un pensamiento característico propio de ellos. Ese método es el método científico, el cual dice la literatura, una serie de pasos que se llevan a cabo para llevar a fin una investigación, pero que al final tienen que ser validados por una comunidad científica. Esto es, que el estudio que estés haciendo o la investigación, cuando tengas tus resultados, pues va a ser revisada por un grupo académico, no la totalidad de la comunidad científica, pero sí parte de ella, una pequeña parte que esté especializada en lo que tú estás investigando o lo que investigaste, para darle validez y sumarla al conocimiento de la ciencia. Bueno, empecemos con las, perdón, con las características del pensamiento, el método científico, con los pasos, perdón. El paso uno es observar, observar con atención una realidad específica, observar lo que está a mi alrededor, y con mis cinco sentidos voy a identificar algo que yo considere un problema. Puedo identificar un problema, cuestionármelo y tratar de resolverlo, pero siempre lo voy a hacer con mis cinco sentidos para darme cuenta si lo considero un problema a resolver o no. Ahora, después vienen las preguntas. Una vez que yo ya vi que hay un problema, pues vienen las preguntas en mi cabeza y dicen, tengo que empezar con preguntas: ¿qué, cómo, dónde, cuándo, para qué es? Y los porqués se dejan al final, porque empezar una investigación con un porqué es muy amplio, el tratar de responderlo. El porqué se va a responder automáticamente cuando tú contestas el qué, el cómo, el dónde, el para qué. Todas las preguntas que te hagas acerca del problema que estés identificando como tu, ¿cómo se llama? Tu parte neural de tu investigación, deben de ser preguntas congruentes. Eso es, que sean preguntas que vayan encaminadas a tratar de resolver el problema del cual te estás haciendo cuestionamientos. Luego de las preguntas vienen las hipótesis, y las hipótesis no es más que la respuesta o las respuestas a esas preguntas. Esas posibles respuestas pues tienen que ser validadas. Tú vas a responderte lo que tú crees que es la respuesta a ese planteamiento anterior. Tus hipótesis pueden ser falsas o verdaderas dependiendo de cómo haya resultado tu investigación, pero el hecho de que sean falsas no quiere decir que tu investigación sea equivocada. Quiere decir que en ese momento esa hipótesis no tiene, pues resultó contraria a lo que tú pensabas, o la investigación resultó contraria a lo que pensabas, pero tiene un valor enorme de todas maneras la investigación, porque se supone que generas datos, generas nuevo conocimiento. Y si es verdadera, pues es muy satisfactorio, pero de todas maneras estás generando datos, diciendo, o la investigación salió a favor de lo que decías. Pero de igual manera, las dos hipótesis son igual de valiosas. Después de la hipótesis viene la experimentación, y el método científico utiliza el método de variables controladas. Y las variables no es más que todas esas cosas que influyen en el sujeto que está a prueba.
y que pueden ser controladas por el mismo personaje o la misma persona que está sometiendo a experimentación a los sujetos. Yo les puse un ejemplo aquí con un grupo de ratas. Siempre debe de haber un grupo control en una investigación y un grupo de prueba. Puede haber más grupos de prueba, pero hay que tener nuestro grupo control, que es quien conserva las condiciones originales sin que las variables estén cambiando. Y el grupo de prueba, sus variables pueden cambiar. Por ejemplo, vamos a poner las variables para los grupos. Es un grupo de igual tamaño, con igual número de individuos que son ratas blancas. Digamos que hay 9 de la misma especie, la misma raza, el mismo espacio que habitan en esa caja, con una temperatura estable igual los dos. Se les suministra alimento en pellets, se les suministra agua, los dos a libre acceso, y eso va a ser las mismas condiciones para los dos grupos, pero para el grupo de prueba vamos a modificar una variable. Por ejemplo, podríamos decir que al agua le agregamos 2 gramos de azúcar cada 8 horas. Esa agua que tiene allí le vamos a estar agregando 2 gramos, luego 4, luego 6, luego 8 y así nos vamos. Mi posible hipótesis que yo me planteo es que las ratas pues van a despreciar el agua por el sabor, o la segunda, que les va a agradar tanto que van a consumir más agua que la misma comida, van a incrementar su peso y finalmente pueden morir a una edad más temprana que el grupo control, que tiene las mismas condiciones y las tendrá desde el inicio. Bueno, eso es mi experimentación. Tal vez es hipotético todo, ¿no? Es un ejemplo, pero pudiera ser, pensemos que mis ratas de prueba tomaron más agua, creíamos, azucarada. Esa hipótesis pues es verdadera. Resulta una hipótesis falsa porque las ratas no despreciaron el agua, aumentaron de peso y murieron en una etapa más temprana de la vida. Y anexo a eso, pues se volvieron diabéticas, digamos, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces yo ya puedo ver que el siguiente paso en mi investigación, cuando yo concluyo la parte experimental, son las conclusiones. Al evaluar la experimentación, la hipótesis y el análisis de datos, puedo deducir o puedo decir a lo que concluyo. Y no es más que lo que le voy a aportar al conocimiento. Una conclusión es lo que encontré y lo que pienso acerca de lo que encontré para anexar más conocimiento a la ciencia. Digamos que es una investigación que es muy importante, generé un conocimiento tremendo, puedo derivar a que se convierta tal vez en una ley o anexarle conocimiento a una teoría. Y diferenciamos teoría y ley. La teoría es una declaración parcial o totalmente verdadera. Es cambiante en el tiempo. El conocimiento se le va agregando, entonces cambia, ¿sí? Es como la teoría la teoría celular. No es lo mismo la teoría celular de hace 100 años a la que tenemos ahora. Se le ha ido agregando conocimiento, entonces ha sido cambiante. Es válida solo por tiempo la teoría. ¿Por qué? Porque cada vez se le agrega más conocimiento nuevo y no es estable, ¿va? Puede derivar en un futuro, a lo mejor en una ley, ya que no se descubra más, que lo que se le anexe sea lo mismo y se siga repitiendo los resultados y no avance en otra manera más que se confirme como una ley. Una ley es algo inmutable, dice la literatura, y comprobable en el tiempo y espacio, en nuestro tiempo y espacio conocidos. Yo les puse, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? De Isaac Newton, o de la atracción. Esta ley de la gravedad, les digo yo a ustedes, Newton estaba ahí sentado, hipotéticamente estoy haciendo todo esto que pasó, ¿no? Pero a veces pienso que eso pudo haber pasado. Cae la manzana en su cholla y cae la manzana al piso. Él piensa cómo sucedió, en qué momento,
¿Para qué? O sea, se pregunta muchas cosas y empieza a hacer anotaciones, supongo, empieza a sacar datos, hace estadística, datos matemáticos, no lo sé. Repite el experimento que fue primero al azar, primero, y luego lo hace él conscientemente, y los resultados siempre son los mismos. La manzana es atraída al centro de la Tierra y ese experimento es reproducido en el número de veces en todo el mundo. Supongo que se repite, o lo podemos hacer con una manzana, un plátano, una pelota, lo que sea, y el resultado siempre es lo mismo. Entonces se convierte en una ley universal. Es inmutable y comprobable en todos los lugares y el espacio en nuestro mundo. Bueno, entonces, pues eso sería el tema de esta clase. Espero les sirva y nos estaríamos viendo en otro video sobre las características de los seres vivos. Bye, chavos, gracias.